para poder alcanzar las metas que Dios nos ha trazado, necesitamos ser personas comprometidas. ¿Sí? Cuando, cuando alguien se casa, está adquiriendo un compromiso. Amén, dijo amén. Ah, por allá un amén valiente. Salvaste la noche, Angélica. Cuando alguien se casa, está adquiriendo un compromiso. Cuando alguien tiene hijos, está adquiriendo un compromiso. Cuando alguien decide estudiar una carrera profesional, está adquiriendo un compromiso. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Cuando entras a trabajar a una empresa, estás adquiriendo un compromiso que necesitas respetar y esforzarte para hacer las cosas bien, con excelencia. Bueno, pues déjame decirte algo. Cuando decidiste creer en Cristo, recibirlo en tu corazón y seguirlo, también adquiriste un compromiso. No con el pastor Gustavo, en el caso de esta iglesia, sino con Jesucristo. Y si tu compromiso es con Jesucristo, pues todo lo demás va a funcionar bien. Porque la Biblia está lleno de instrucciones, está llena de mandamientos, de consejos. Y hemos estado viendo que es necesario entender los procesos. También hay una diferencia entre la fe y la esperanza. Anoche estudiábamos esto en una reunión de casa y mucha gente tiene fe, pero no tiene esperanza. Su esperanza está débil. La fe tiene que ver con la convicción de saber que Dios existe, de saber que su palabra es verdad, pero ya no espero nada de Dios. Ya oré mucho y no me contesta. Ya le pedí mucho y no cambian las cosas. Ya he esperado mucho y aún no lo recibo, y entonces mi esperanza se debilita y se pierde. ¿Por qué? Porque la esperanza tiene que ver con mi carácter. ¿Cómo? La esperanza tiene que ver con mi carácter. Sopas, perico. Alguien puede tener fe y no tener esperanza. ¿Por qué? Porque se cansó. Se cansó de esperar, se cansó de pedir, se cansó de hacer el bien. Se desesperó, se desanimó. Su esperanza se debilitó y bueno, si consentimos desesperanza, ponemos en riesgo nuestra fe. Ahora, esperanza es un camino, es un proceso. La palabra esperanza viene de esperar. Y hay muchos versículos en la Biblia donde dice que tenemos que aprender a esperar pacientemente. Y esperar pacientemente, no, pues ya qué, pues ya no me queda de otra. No, eso no es esperar pacientemente. Esperar pacientemente es hacerlo de buena gana, sin perder el ánimo, sin perder la esperanza, sin dejar de hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Entonces tiene que ver con mi carácter. Entonces la gente se frustra. Ahora, dije que la esperanza es un camino y en ese camino tenemos que guardarnos, santificarnos, ¿sí? Tenemos que evitar lo más que podamos. Estamos en un mundo que es como un pantano y tenemos que evitar lo más que podamos hundirnos, ensuciarnos. ¿Te acuerdas del poema de, no recuerdo si es Darío o Nervo? Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, y mi plumaje es de esos. Si yo quiero un plumaje como el de Cristo, que cruzó el pantano 33 años y meses, estuvo en el mundo y nunca pecó, nunca se manchó. Wow, yo quiero el plumaje del Señor. Bueno, hay pecado en nuestra carne, pero tenemos que esforzarnos. Leímos Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y hablábamos de las tres partes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que trabajar
esforzarnos. Y no voy a trabajar y no me voy a esforzar si no estoy comprometido. Ojo con esto. Yo no voy a trabajar en santificar o ser santificado por Dios en esas tres partes de mi ser si no tengo compromiso con Dios. ¿Qué es el compromiso? Es un pacto que requiere promesas, que requiere respeto, requiere fidelidad. Entonces mucha gente quiere la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Ahora, ¿cuántos están comprometidos con Dios? De los 10 que yo tenía me quedaron como 5. Porque compromiso con Dios es una autoobligación. Sí, es una autoobligación. Se requiere tiempo, esfuerzo, salud, dinero, inversión. Se requiere puntualidad, se requiere carácter, se requieren muchas cosas para poder cumplir nuestros compromisos. Y si no soy comprometido con el Señor, pues ahí se va. Oye, que ya tienes tiempo en la iglesia. Sí, pues a ver qué sale. Oye, pero no, pues, ahí nomás, no me clavo mucho. No me clavo mucho en la Biblia. Hay un dicho en el barrio, no te claves en la Biblia, dice. Gloria al Señor. Entonces dice, no te claves mucho. Y la gente dice, no, sí voy, pero pues es que yo llevo a la mujer, pues sí, la tengo que esperar. Sí. Oye, pero te vi uniformado ahí sirviendo. Ah, no, a lo mejor no era yo. Entonces, sin compromiso, ojo, sin compromiso no hay santidad. No porque Dios no me la dé, sino porque yo no voy a estar buscándola. Entonces, hoy en día todo es light, ¿verdad? Y queremos que el cristianismo sea light también. O sea, quiero la bendición sin dejar de hacer aquello que sé que me contamina. Entonces, la intención de Dios respecto a nosotros es, dije la vez pasada, que lo tengamos a Él, pero también que lo expresemos. Hay muchos cristianos que tienen a Dios, pero no lo expresan. No lo expresan. Nadie sabe que es cristiano. O saben que va a la iglesia, pero pues como Judas, ¿verdad? ¿Sabía usted que hay gente que nunca va a cambiar? Aunque no deje de ir a la iglesia. Judas estuvo entre los 12, juntito, pegadito a Jesús. Le administraba los ingresos a Jesús. Me tocó escuchar a un pastor hoy en las redes sociales renegando contra el diezmo. ¿En qué parte Jesús recibió dinero? Y, pues que lea la Biblia. Judas era el administrador de la bolsa administrativa de los ingresos de Jesús. Era un hombre muy pegado a Jesús y nunca cambió. 3 años y medio y no cambió. Otro pastor dijo que Judas no se perdió, que se salvó. Híjole, necesita leer la Biblia. Porque Jesús dijo, Señor, de los 12 que me dice, todos se salvaron, excepto uno, el hijo de perdición. Está hablando de Judas. Entonces necesitamos compromiso. Necesitamos compromiso con el Señor. Y compromiso es obediencia. Entonces, Jesús está en nuestro espíritu. Él entró ahí. Yo lo recibí ahí. Hice una oración de fe, de convicción. Él está ahí. Ya tengo a Dios. ¿Qué sigue? Debo expresar a Dios. Debo expresar el carácter de Cristo. Entonces tenemos que tener compromiso con la constante comunión, con la constante llenura, con el constante alimento. Amén. Ahora, nuestro espíritu no solo tiene la capacidad de tener contacto con Dios, comunión con Dios, sino que también mi espíritu se convierte en la casa de Dios, en el lugar donde Él vive por primera vez.
Ahí entró a tu espíritu. Ahí entró Jesús. Hizo de tu espíritu tu casa, su templo. Ahora, ¿dónde vive Jesús? ¿Dónde vive? Respóndeme. ¿Dónde vive Jesús? Está en tu corazón. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Así dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él está en mi espíritu. Ahí corazón se traduce como espíritu. Ahora, levante la mano a quien le gusta vivir en un lugar sucio, maloliente, desordenado. ¿Verdad que a nadie? Bueno, hay gente que sí le gusta, pero bueno, no es algo normal. ¿Sabes que al Señor tampoco le gusta vivir en un lugar desordenado, maloliente, sucio? No le gusta. No le gusta. Pero ahí está. Porque Él hizo un compromiso. No te dejaré ni te desampararé. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació? ¿En el mejor hospital del mundo? ¿En el hospital pediátrico de Houston? ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, dentro de un corral sucio, maloliente. Ningún corral huele a pinol, ningún corral huele a fabuloso, a maestro limpio. No, huele a caca de burro, de vaca, de borrego, de cabra. Así como cuando ya pasas la caseta y entras, vas entrando a Navajoa. Aunque vengas dormido y dices, ya llegamos a Navajoa. Están las granjas ahí, a todo lo que dan. Ahí nació Jesús. Ahora, no se quedó ahí. Ya lo he predicado antes. Ese pesebre representa tu corazón, que estaba en esas condiciones cuando le recibimos. El pesebre, el corral, mi corazón, mi espíritu estaba sucio, desordenado, maloliente. Pero Él quiere crecer ahí. Él se quedó a vivir ahí porque Él hizo un compromiso. No te dejaré ni te desampararé. Pero entonces yo tengo que ser buen anfitrión. Tengo que limpiar la casa para que Él esté agradado de habitar en un buen lugar. Que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo sea un templo propicio para Jesús. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vinimos a Jesús en nuestro espíritu para vivir por Él. Ahora, por medio de nuestro espíritu también podemos recibir más de Él cada día. Pablo decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. ¿Qué es menguar? Pues es limpiar el corral, es sacar lo que no le agrada al Señor, es hacer a un lado mi ego, es hacer a un lado mi regrandísima y retorcidísima y recochinadísima gana de hacer cosas que no le agradan al Señor. ¿Estás oyendo, Gustavo? Sí, Señor. Entonces, tu espíritu, tu corazón es la base operativa de Jesús. Desde ahí Él quiere cubrir, santificar todo tu ser. Hasta el último de tus cabellos entre en la presencia de Dios. Entonces desde ahí Él puede extenderse a nuestra alma. Amén. Y cuanto más recibimos a Cristo, ejercitándonos, usando nuestro espíritu, haciendo lo que Dios me pide, Dios tendrá una manera de extenderse a mi alma, a mi cuerpo y a otras personas. En la versión TLA o BLS traigo Gálatas 6:8. El miércoles pasado leímos otra versión. Hoy vamos a leer la TLA de Gálatas 6:8, porque tal vez quedó duda. ¿Qué dice? Léalo conmigo en voz alta. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna.
Así de sencillo. No es tan complicado. O seguimos nuestros malos deseos o seguimos el deseo del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, diariamente tenemos y podemos ejercitar nuestro espíritu. ¿Cómo? Invocando el nombre del Señor. Dice la palabra, todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo. Todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Cómo más? ¿Cómo ejercito mi espíritu? A través de la palabra, meditando. La Biblia no es para leerla, es para escudriñarla y meditarla y ponerla en práctica. No, pastor, yo ya leí toda la Biblia 6 veces. Pues yo no, yo nomás he leído la mitad y me espanta el sueño porque tengo que obedecer. Ahora tú que ya la leíste toda. No, discúlpame, yo no sé tanto como tú, pero lo poco que sé, me esfuerzo en ponerlo en práctica. Amén. El alimento espiritual. ¿Cómo más entrenamos, ejercitamos nuestro espíritu? A través de la obediencia. ¿Sí? Dice la palabra que el Señor Jesús aprendió a obedecer con sufrimiento. Aprendió a obedecer. Entonces, cuanto más ejercitamos nuestro espíritu, más estaremos permitiendo que el Dios de paz continúe extendiéndose en nosotros hasta que seamos saturados completamente. Hasta entonces, pero mientras en el proceso podemos expresarlo a Él, no voy a esperar a que Él me sature y me llene, sino que en la medida que voy conociendo y practicando lo que conozco, ya puedo empezar a expresar el carácter de Dios a los que me rodean. Hay personas a las que pudiéramos tener años invitándolos a la iglesia y no van, no vienen, no van. Entonces tenemos que analizar. Tenemos que analizar por qué. ¿Qué es lo que les está estorbando? Sabemos que hay tinieblas, sabemos que hay un trabajo que el diablo hace para detenerlos, para cegarlos, pero lo principal es lo que ellos ven en mí, lo que ellos observan en mi manera de hablar, de actuar, de tomar decisiones. Entonces, el punto es que nuestra misión o nuestro compromiso es expresar a Jesús con nuestra vida. Pero sin compromiso no hay santidad. Sin compromiso no voy a estar cuidando lo que es de Dios. Entonces, el espíritu, el alma y el cuerpo tienen diferentes funciones. Vamos a leer algunas escrituras. Hebreos 4:12. Todos se lo saben de memoria. ¿Qué dice Gerard? Ahí te pusieron ya el acordeón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y puede penetrar hasta separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde se pone en práctica este versículo? ¿Dónde lo puso en práctica Jesús? Cuando Pedro le dijo que no fuera a Jerusalén, para que no lo arrestaran, para que no lo crucificaran. Pedro le dijo a Jesús, maestro, no vayas, no dejes que te pase eso. ¿Y qué le respondió Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque me quieres hacer tropezar. Entonces, ¿por qué le respondió así? Porque Jesús, la palabra, el verbo viviente de Dios, pudo discernir que la buena intención de Pedro no estaba sustentada en una buena base espiritual. Era el diablo usando los sentimientos de Pedro para
hacer tropezar a Jesús. Y a veces podemos tener un buen sentimiento, un buen pensamiento, pero un mal fundamento espiritual. Ojo con esto. Y la palabra de Dios me da la habilidad de separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Ahorita lo vamos a ver. A veces confundimos la fe, que tiene que ver con el espíritu, con la intuición. Y no es lo mismo. Vamos a leer otra escritura, 1 Tesalónicas 5:23. Bueno, la vamos a recordar, ya la leímos. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible. Bien, el espíritu. Vamos a ver un poco lo que es el espíritu. Es esa parte de nosotros, del ser humano, que tiene la capacidad de comunicarse con Dios o con el chanclas. Todo depende de en qué equipo juegue. Es esa parte del ser humano con la capacidad de comunicarnos con el mundo espiritual, sea Dios o sea el otro, sin ninguna intervención de la razón o del entendimiento. En mi espíritu está tres cosas, porque somos hechura de Dios. Está la conciencia, la intuición y la comunión. ¿Qué hay en el espíritu? Conciencia, intuición, comunión. La conciencia es un órgano, por decirlo así, que discierne o distingue entre lo bueno y lo malo. Hay gente que no conoce a Cristo, pero tiene conciencia. Hay gente que no es cristiano, no asiste a la iglesia, no lee la Biblia, pero sabe perfectamente, está consciente de lo que es bueno y lo que no es bueno. Y va a ser juzgado. Porque a falta de conocimiento de Cristo está la conciencia. Entonces la conciencia es el conocimiento que podemos tener de nuestra propia existencia, de los estados de mi existencia, de mis actos, el conocimiento responsable, personal de algo o de alguna cosa determinada, de un deber, de una situación. Todo eso implica conciencia. Y ojo con esto, lo vamos a ver más adelante, pero hay muchos cristianos que no tienen una fe consciente, tienen una fe religiosa que raya en el fanatismo, cuando no es a lo que Cristo nos llamó. Debemos de tener una fe consciente. Amén. Lo vamos a ver más adelante, no voy a profundizar mucho. Número 2, intuición. Es esa parte sensacional del espíritu humano. Hay gente que es muy intuitiva. Ese conocimiento viene a nosotros sin ninguna ayuda de la mente. Ahora, tiene que ver con la observación. Hay gente que es muy sensible, muy intuitiva, fruto de que es muy observadora. Ahora, leí otro concepto, dice, intuición es la facultad de comprender las cosas al instante, sin necesidad de realizar complejos razonamientos. También es el lenguaje coloquial que define la intuición como un sinónimo de presentimiento. Presiento algo, tengo la sensación de que algo va a ocurrir. ¿Sí? Por eso dije hace un rato que la intuición es muy fácil de confundirse con la fe. ¿En qué sentido? La fe te lleva a obtener revelaciones. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías encarnado, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una revelación por la fe. Y a veces yo intuyo algo y creo que Dios me está revelando algo y no es así. ¿Sí?
Yo puedo ver, por ejemplo, Santiago, que tiene su vista cansada. Puedo notar que trae fiebre o temperatura, hambre. Y yo puedo decir, Dios me está hablando que traes fiebre y traes hambre y estás cansado. Eso no es revelación. Estoy intuyendo algo. Estoy sintiendo algo. Eso no tiene nada que ver con la fe o con una revelación. Un día alguien estaba predicando en cierto lugar y entonces dio una palabra a alguien que estaba sentado delante. Dice el Señor que estás preocupado por tu esposa. Y dice el Señor, y el que está sentado le dijo, venga hermano, ¿qué pasó? Soy soltero. Y entonces dijo este hombre, perdón, dice el Señor. No, ¿cuál perdón? ¿Cómo que perdón, dice el Señor? Por eso es bien importante. ¿Sabes que la gente sigue mucho a la palabra profética? La gente sigue mucho a los líderes que dan mucha palabra profética. Y eso no es muy correcto. Porque cuando la palabra profética viene por un ser humano, tiene un alto grado de de ser falible, de fallar. Ahora, si quieres una palabra profética segura, lee la Biblia. Porque el Señor dijo, tenemos la palabra profética más segura, la Escritura. Entonces, a veces confundimos este asunto de la intuición. Pero bueno, sobre la práctica. Número 3, la comunión. Es la capacidad de relacionarnos, de asociarnos. Tiene que ver con la adoración a Dios o a otras cosas. El alma por sí sola es incompetente para tener comunión con Dios, incluso para tener comunión con sus semejantes de manera sana, porque comunión habla de comunión con Dios, comunión con mis semejantes. Y sin un espíritu que ha nacido de nuevo, pues esto se vuelve relaciones insanas o equivocadas. Entonces ya vimos 3 cosas que hay en el espíritu. ¿Qué dijimos? Es conciencia, intuición, comunión. Ahora, el alma. El alma está en un intermedio entre el espíritu y el cuerpo. Hay versículos en la Biblia que habla de espíritu y se traduce como alma. Y hay otras que se traduce como espíritu específicamente. Depende mucho de la raíz griega o hebrea con que fue escrita. Pero el alma está ubicada entre mi espíritu y mi cuerpo. Es el envase de mi personalidad. ¿Qué es el alma? El envase de mi personalidad. Dios creó al hombre alma viviente, dice, y sopló Dios en Adán y Adán fue alma viviente. Entonces el alma es un punto intraspasable. Ni siquiera Dios, siendo todopoderoso, puede traspasar o violar ese aspecto del alma que implica libre albedrío. Porque entonces se estaría convirtiendo el Señor de un Dios de amor en un Dios tirano que pisotea la libertad de las personas. Entonces, ahí en el alma, el hombre tiene su individualidad. Ahí tenemos nuestra individualidad como seres humanos. Ahí radica todo nuestro poder de libertad y de decisión, en el alma. Entonces, cuando Dios creó al hombre, quiso que el espíritu, o sea, mi espíritu, fuera como un amo. Fíjate bien, cuando Dios nos creó a ti y a mí, el plan de Dios es que mi espíritu fuera como un amo, el alma como un mayordomo y el cuerpo como un criado. No sé si me expliqué. Cuando Dios me creó a su imagen y semejanza, su plan era que mi espíritu fuera amo, mi alma fuera mayordomo y mi cuerpo fuera un criado, el que obedece las órdenes, el que ejecuta. Ese era el plan de Dios. Porque Él estaba en el espíritu de Adán, Él estaba en el espíritu de Eva, ahí estaba el Señor. Y con el pecado,
Bueno, el amo encarga asuntos al mayordomo y a la vez el mayordomo da órdenes al criado para que los lleve a cabo. Ahora, con la caída del hombre, el pecado, el alma se levantó como amo y sometió al espíritu. El alma, el yo, el ego se levantó como amo y desconectó al espíritu de Dios y lo sometió. Ese fue el problema. Se rompió la comunión espiritual con Dios. Y un hombre sin Dios normalmente solo funciona en alma y cuerpo, pero espiritualmente está muerto. A eso se refería Jesús cuando un joven le dijo: maestro, quiero seguirte. Ven, le dice él, espérame, voy a ir a sepultar a mi padre. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Se refería a la gente almática que no está conectada espiritualmente con Dios. ¿Sí me expliqué? Ahora, ¿cuáles son las funciones del alma? Primero, emociones. Ahí se manifiesta el carácter, la personalidad. Y abarca afectos y sentimientos. Número 2, la mente. Es el instrumento de nuestros pensamientos y por medio de ella se conoce, se piensa, se imagina, se aprende, se recuerda, se entiende, pero también se genera. Se generan pensamientos. Recibo pensamientos externos, pero también genero pensamientos internos. Entonces la mente es como una antena, receptora y emisora. ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquel que era como algo científico, esotérico, hace unos 15 años, El Gran Secreto? ¿Te acuerdas? La ley de la atracción. Y te vendían carísimo los CDs y los libros, y carísimos. Y no es otra cosa más que concéntrate en algo y lo vas a obtener. Enfoca tu mente en algo y lo vas a obtener. ¿Por qué? Porque la mente tiene un poder de atracción. La Biblia dice que el hombre es lo que piensa, y sin gastar tantos miles de pesos. El hombre es lo que piensa, no somos lo que comemos. Aunque pues, si como muchos bollitos voy a parecer bollito, ¿verdad? Pero no somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Y entonces de repente soy un hombre alto, esbelto, fornido, bucle dorado, atrapado en un cuerpo de gordito. Sí, estoy atrapado en un cuerpo de gordito, prietito y chaparrito. Pero no soy eso, soy lo que pienso. ¿Sí me estoy explicando? La voluntad es el segundo punto. También tiene que ver con el carácter. Es la capacidad de tomar decisiones. Radican aquí los deseos y los anhelos. Es el verdadero yo, el verdadero ego, lo que te hace individuo, lo que te da libertad en tu albedrío. Es el que te dice, le gusta que le digan, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Entonces al ego le gusta. Al ego almático le gusta que le digan que es el arquitecto de su propio destino, porque al ego le gusta mandar, le gusta pilotear, al ego le gusta que lo alaben, que lo honren y le gusta el reconocimiento, al yo puedo, no ocupo bules para nadar, yo puedo solo. Oye, vamos a la iglesia, mira, no, yo aquí en mi casa yo invoco a Dios. Hola. Entonces, la voluntad es ese ego que tiene mayor influencia sobre la persona. Por lo tanto, la salvación plena bíblicamente viene solamente cuando rindo mi voluntad. O sea, ese es el meollo del asunto. Esa es la llaga del alma humana. Doblegar su voluntad, doblegar su ego. A eso se refería Pablo. Es necesario que yo mengüe, o sea, mi ego mengüe, que no se haga mi voluntad, para que Cristo crezca en mí cada día.
Jesús puso el ejemplo, él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta al cielo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta angosta. ¿Qué más dijo? Yo soy el pastor. Y todo ese yo soy los dejó en la cruz. Se humilló hasta la muerte. Ese es mi ego que tiene que quedar ahí colgado. El yo-yo. Me tocó leer un hermano cristiano, no sé si sea pastor, pero publica muchas cosas. Y luego le puso ahí, cuídate y puso una lista larga, de los pastores que exigen el diezmo, de los pastores que nomás hablan de sí mismos y son los héroes de sus propias historias, y una lista larga criticando a los pastores. Y él dijo, agrégale algo más. Entonces yo le puse, cuídate de los que juzgan a los demás. Fue todo lo que le puse. Entonces el ego, al ego le gusta señalar. Estás mal. Estás muy mal, Ger. Oh, Juan, y andas muy mal. No, no, muy mal. O sea, no, pésimo. O sea, al ego le gusta señalar, pero no le gusta. Es bien importante que dobleguemos nuestra voluntad al Señor. La salvación es personal. Yo no puedo hacer nada para salvarte. Te puedo mostrar el camino, te puedo instruir en el camino, pero yo no te voy a salvar. El pastor nos salva, la iglesia nos salva, el que salva es Cristo. Y para eso tienes que doblegar tu voluntad. Y para eso tienes que hacer lo que Él te pide. Y si Él te pide que te santifiques, que te guardes de toda contaminación, doblega tu voluntad y hagamos lo que el Señor nos pide. Él nos creó con una voluntad soberana, libres de decidir por nosotros mismos. Cuando el hombre decidió por sí mismo ser independiente de Dios, cayó. Entonces Dios nos diseñó dependientes. Ojo con esto. Dios nos diseñó seres dependientes de Él. Pero al no querer nada con Él, pues me hago dependiente del diablo, me hago dependiente del alcohol, me hago dependiente de las drogas, me hago dependiente de la perversidad, de la inmoralidad, me hago dependiente de tantas cosas o de tantas personas o de tantas actividades porque no quiero ser dependiente de Dios. Ese es el problema del ser humano. El diablo le hizo creer a Eva primero y luego a Adán de que ser independientes de Dios los iba a hacer igual que Dios. Échate ese trompo al uño. Entonces la salvación se obtiene cuando mi voluntad es puesta en obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre tiene que unirse perfectamente a la voluntad de Él para que la salvación sea completa. Amén. ¿Cómo ando de tiempo? 40 y 20. No, esta es una canción. Rapidito, 5 minutos. Ya hablé sobre el espíritu, ya hablé sobre el alma. ¿Qué falta? The body, el cuerpo. Ande, agárrese de la silla, por si traía sueño. Para que la salvación de Dios sea completa, el cuerpo también debe ser saturado, debe ser alcanzado. La obra comienza en el espíritu, sigue con el alma, pero también se tiene que expresar a través del cuerpo. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es importante esto? Es simple y sencillamente, que no es tan sencillo, pero para explicarlo se oye sencillo. Dios mismo tomó cuerpo de hombre. Dios vino a manifestarse a la tierra a través de un cuerpo de carne y hueso. Date cuenta qué tan importante es para el Señor que usted y yo pongamos atención al cuidado del cuerpo. Amén. Sí, porque es evidente que Dios fue manifestado en carne. Dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Otra versión bíblica dice, y Dios tomó forma.
en un cuerpo humano. Entonces, esto permitió que el Verbo se hiciera hombre, permitió la salvación del hombre y la derrota de Satanás, porque la cadena más fuerte del diablo está en el cuerpo, por causa del pecado. Entonces, el cuerpo es un vehículo. ¿Qué es el cuerpo? Un vehículo. Entonces, unos parecen Volkswagen, son camionetas, panel, hay dompes, hay trailers, bicicleta. No tanto. Alguien dijo, una dominguera, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y el cuerpo es el vehículo para viajar, desde el nacimiento hasta que lo entreguemos de vuelta. Entonces, un día lo vamos a entregar. Lo vamos a entregar. Aunque usted vaya todos los días al gimnasio, lo va a entregar. Lo va a entregar. Es caduco, es temporal. Por causa del pecado está condenado a morir. Pero mientras hay que cuidarlo, porque mi cuerpo debe ser un instrumento de justicia. Dice, antes tu cuerpo era instrumento de iniquidad, ahora presenta vuestros miembros como instrumentos de justicia. Es importante tu cuerpo para Dios. Amén. Es una ofrenda viva. Decía Pablo, los presento delante de Cristo como ofrendas vivas para mi Señor. Cada alma que Pablo ganaba, eres una ofrenda viva para mi Señor. Cada que tú alabas, adoras, vienes al templo, te presentas como una ofrenda viva. Cada que bailas el huitlacoche y la urraca, también estás presentándote como una ofrenda viva, pero para el otro. Todo lo agrupó el Señor en tres, ya lo hemos visto antes. El espíritu es conciencia, intuición, comunión, el alma es mente, emociones, voluntad, y el cuerpo es sólido, líquido y gaseoso. Y entre más cacahuate, más gaseoso. Termino. ¿Qué tengo que saber sobre mi cuerpo? 1 Timoteo 4:8. Versión TLA. ¿Sabes que hay gente que no viene a la iglesia porque tiene sesión de gym? 1 Timoteo 4:8. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a todo el cuerpo, a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque, ¿qué dice? Nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Otra Biblia, la Reina Valera clásica, dice, el ejercicio corporal es poco provechoso comparado con el ejercicio de la piedad. Porque el ejercicio del cuerpo tiene promesa para este plano terrenal, pero el ejercicio de la piedad o del espíritu tiene promesa para esta tierra y para la que sigue. Para esta vida y para la que sigue. ¿Ves, pastor? Por eso yo no voy al gimnasio. No, tampoco. Haga ejercicio. Ahí no dice que el ejercicio no sirva. Ahí está diciendo que si usted compara el ejercicio del espíritu, de la fe, con el ejercicio del cuerpo, hay más ganancia en el ejercicio de la fe. Es decir, esto no le debe robar esto. Pero es importante el ejercicio corporal. Es importante. Dice, ayuda a mantener todo tu cuerpo sano. Ahora, la fortaleza o la belleza física sin la fe es lo mismo que la riqueza sin sabiduría. Va de mes. La fuerza o la belleza física sin fe es lo mismo que la riqueza sin sabiduría. Imagínate un necio y rico. Es lo mismo que alguien bello y fuerte sin Cristo. Hola. ¿Estamos aquí? Eclesiastés 7:11, termino, pásale, hijo. La sabiduría, nueva traducción viviente. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Amén, aleluya, Señor. Nada más me falta el dinero.
Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Tómala, morado. Dice, el dinero y la sabiduría te abren casi todas las puertas, pero lo único que te puede salvar es la sabiduría de Dios. Hola. Este es el gimnasio, me da salud, me da fuerza, pero no me salva. Hoy no fuiste el miércoles a la iglesia, es que tenía zumba, pastor. Pues para el otro miércoles vayas en zumba, pero para la iglesia. Todos los días, a la misma hora, llueve, trueno y relampaguee. Y a la iglesia nos atrevemos, aunque sea cada 8 días, nos atrevemos a fallar un día a la iglesia, pero al gym todos los días, misma hora, llueve, trueno y relampaguee, caiga nieve o salga el río o haya huracán. Tengo que ir. Y la iglesia, que es cada 8 días, me la paso por el arco del triunfo. De ese tamaño. Entonces, la fuerza y la belleza no salvan. Hola. Ni las riquezas sin fe y sin sabiduría. Y tengo muchas cosas más que decir, pero ya, me voy a poner quieto. Nos ponemos de pie, por favor. Dile, háblame, Señor. Háblame, Señor. Entonces ya vimos que el cuerpo se contamina, ya vimos que el cuerpo requiere ejercicio, pero es más importante el ejercicio de la piedad. Vamos a ver el próximo miércoles, con favor de Dios, cómo la carne y el espíritu se contaminan. Hay muchas cosas más que necesito aprender sobre mi cuerpo, sobre mi espíritu, sobre mi alma, porque la intención de Dios va enfocada a las 3 partes. Hay quienes nada más se enfocan religiosamente a la apariencia y eso no es correcto. De ahí sale el fariseísmo, aparentar algo que no soy. Es expresar una santidad ficticia, superficial, aparente, pero no la vivo ni en mi alma ni en mi espíritu. Entonces tenemos que buscar ese balance, ese orden. Dije la vez pasada que el dunamis de Dios empieza desde adentro, desde el espíritu, y luego va saturando de adentro hacia afuera el alma, la mente, las emociones, el carácter, y finalmente el cuerpo. Amén. Muy bien, vamos a adorar al Señor en el nombre de Jesús. Levante sus manos si necesita orar, si necesita pedir perdón, si necesita tomar decisiones. Levante sus manos y póngase a cuentas con el Señor.